¿Ya inicio? Hola, un cordial saludo. Somos el grupo número 2 de programación lineal, junto con mi compañero Haider Lázaro y quien les habla, Adaxa Moreno. Y venimos a exponerles el ejercicio de modelo simplex y de modelo gráfico propuesto para el final de corte. Entonces, pues a mí me corresponde exponerles el modelo simple, entonces a continuación lo presentaré. El ejercicio nos decía respectivamente esto. Nos decía, la empresa Quality Air Condition es una fábrica que tiene 3 aires acondicionados domésticos. Tiene uno que es de modelo económico, uno de modelo estándar y uno de modelo de lujo. Nos dice que las ganancias por unidad en cuanto al modelo económico es de 63, en cuanto al modelo estándar de 95, en cuanto al modelo de lujo es de 100. Esto nos dice el ejercicio que es en dólares. Respectivamente, aquí yo modelé la gráfica que pues el ejercicio nos estaba dando, donde esta nos dice que los modelos del ventilador, que como ya lo dije, económico, estándar y de lujo, los números de ventiladores que tenemos que en económico es 1, en estándar es 1 y en de lujo es 1. El número de bobinas que necesita el modelo económico es 1, el número de bobinas que necesita el modelo estándar es 2 y el modelo de lujo necesita 4. El tiempo de manufactura, este viene dado en horas, nos dice el ejercicio. En cuanto al modelo económico es 1, al estándar es 12 y al de lujo es 14. Entonces ya acá está modelada la gráfica según la información que el ejercicio nos da y también nos dice, para el próximo periodo de producción, la compañía tiene 200 motores de ventilador, 320 bobinas de enfriamiento y 2.400 horas de tiempo de manufactura disponibles. Entonces, pues aquí lo tenemos. Entonces, para el próximo periodo de producción tienen 200 motores de ventilador, 320 bobinas y en tiempo de manufactura tienen 2.400 horas. Ya el ejercicio entonces nos da esto y nos da también la función objetivo y nos da las restricciones correspondientes. En cuanto a la función objetivo, nos dice que Zmax es igual a 63 más 95S más 135D, acá lo tenemos. Entonces esas son las ganancias, como ya lo sabemos. Entonces Zmax en cuanto al económico 63, en cuanto al estándar 95 y en cuanto al de lujo 100. Entonces de ahí es que salen estas variables respectivamente. ¿Qué más? Y las restricciones que vienen dadas acá. En cuanto a las restricciones que vienen dadas así, la primera nos dice que 1 por E más 1 por S más 1 por D es menor o igual que 200. La segunda nos dice que 1 por E más 2 por S más 4 por D es menor o igual a 320. Y la tercera, acá lo tenemos, nos dice 8E más 12 por S más 14 por D es menor o igual a 2400. Y tenemos pues la restricciones de no negatividad, la cual nos dice que pues E es mayor o igual que 0, S es mayor o igual que 0 y D es mayor o igual que 0. Listo, ya una vez habiendo tenido formulado esto, entonces ya lo que pasamos a hacer es el modelo simplex como tal. Respecto a los valores y restricciones y la función de objeto que nos da el ejercicio. Entonces acá lo que hicimos fue cuadrar el gráfico, la tabla, mediante CJ, y en CJ tenemos la restricción 1, la restricción 2 y la restricción 3. En cuanto a las variables, entonces los dejamos tal cual como el ejercicio los plantea, SD, que también se pueden ver como XYZ, o con las letras que lo quieran representar. Acá tenemos la restricción 1, la restricción 2 y la restricción 3. Acá tenemos, en CJ, lo de la función objetivo, tenemos, en E63, como acá lo dice, en S es 95 y en D es 135.
Bueno, y acá lo que pasamos ya es a plantear las restricciones. Entonces en la 1, entonces tenemos que en E es 1, en S es 1 y en D es 1. En la 2 tenemos que en E es 1, en S es 2 y en D es 4. Y en la tercera restricción tenemos que en E es 8, en S es 12 y en D es 14. En cuanto a la primera restricción, acá en la letra B tenemos que es menor o igual a 200, en la segunda restricción tenemos que es menor o igual a 320, en la tercera tenemos que es menor o igual a 400. Bueno, acá, bueno, dado que pues las restricciones pues ya no están como que en la función objeto, lógicamente, entonces aquí se pone 0. Aquí, mediante el modelo simplex, pues nos dice que lo debemos acomodar de dicha manera, entonces queda 1, 0, 0, y abajo queda 0, 1, 0, y abajo queda 0, 1, 0, 0, 1. Bueno, ZJ, entonces la variable ZJ nos dice que es la multiplicación de esta matriz por esta matriz. Entonces, ¿de qué forma se realiza? Entonces sería este por este, este por este, este por este, y los resultados de esa multiplicación se suman. Los resultados de cada multiplicación se pasan a sumar. Bueno, para hacer esto hay una fórmula en Excel que nos acoge todas estas condiciones, la cual es igual a suma producto y se toma esta matriz por esta matriz y nos va a hacer respectivamente lo mismo que multiplicar cada uno y sumarlo. Bueno, esta se pasa para esta fórmula, se arrastra para que acoja a toda la fila. Bueno, acá CJ menos ZJ es básico, solamente de restar, entonces se resta este valor menos este valor, entonces en este caso 63 menos 0 es 63, 95 menos 0, 95, 135 menos 0, 135, igual para este y este, es la resta de esto menos esto. Bueno, y acá, bueno, se realiza esta ZJ, luego de ya tener los valores acomodados, entonces se corresponde a sacar el pivote. Entonces, bueno, acá tenemos que para sacar el pivote, en cuanto a las columnas, debe escogerse el número mayor. Entonces, en cuanto a estas tres que tengo acá seleccionadas, debe escogerse el mayor. Como sabemos, entonces entre 63, 95 y 135, el mayor es 135. Por eso se escoge esta columna. Por eso la tengo subrayada, en este caso con rosado. Entonces, ahora nosotros requerimos sacar como tal una sola fila pivote y un solo número pivote, que el número pivote en este caso, por ejemplo, en esta sería el que está en la mitad de la cruz, que sería el 4. Bueno, entonces en las columnas se escoge el mayor, entonces 135, y acá lo que pasamos a hacer es dividir B sobre la variable, entonces en este caso sería B dividido en la variable D, que es la columna que se ha escogido, entonces en este caso B dividido en D, entonces 200 dividido en 1 igual a 200, acá lo tenemos en fórmula, y así respectivamente, 320 dividido en 4, 2400 dividido en 14. Y acá lo que se hace en estas es escoger el número menor, entonces en este caso es 80. Por tanto, se puede decir que en cuanto a la columna se escoge el número mayor y en cuanto a la fila se escoge el número menor. En este caso, entonces, ya habiendo sacado eso, el pivote corresponde al número 4, que es el que está en la mitad de la cruz. Bueno, como acá se sacó como pivote 4, que está respecto a la columna D, que la columna D se representa con 135, y este viene a representar la restricción 2, entonces por ello, acá se pasa a escribir 135, porque el 4 es el pivote, que sería con el que se va a hacer todas estas casillas. Entonces, pasaríamos a resolver este como pivote, ¿no? Entonces, acá sería 135. ¿Por qué? Porque el 4 está en la columna D, y D es representado con 135. Entonces, el pivote acá que pasaríamos al resolver es el de esta casilla. Entonces, ya ahí tenemos cómo se resuelve el pivote. Entonces, el pivote es 1 sobre
el pivote de la fila anterior, en este caso 4, por 4, por el mismo número. Entonces ahí lo tenemos, 1 dividido en la casilla anterior por la casilla anterior, o sea, por 4, por el pivote, perdón. Listo. Ahora lo que hacemos es sacar la fila del pivote. Entonces la fila del pivote, en este caso es toda esta, como nos lo da este ejercicio. Entonces acá lo que se hace es la fila anterior dividida en el pivote anterior. Entonces la fila anterior, entonces acá sería 1 dividido en 4. Ahí lo tenemos, 1 dividido en 4. Listo. Y esta fórmula pues se pasa a usarse en toda esta fila. Acá lo podemos ver, entonces en este caso será 320 dividido en 4, en este caso sería 0 dividido en 4, aquí 1 dividido en 4 y así respectivamente. Listo, ya teniendo la fila del pivote, pasaríamos a resolver las otras filas de las otras restricciones. Entonces en este caso nos acomodaríamos en la fila 1 y ahí tenemos que es la fila anterior menos el pivote de la fila anterior por la fila nueva del pivote. Entonces sería 1 menos 1. ¿Por qué? Porque acá el pivote de esta fila anterior es 1. Entonces 1 menos 1 por la fila nueva que se sacó del pivote, entonces sería por un cuarto. Entonces 1 menos 1 por un cuarto. Ahí lo tenemos, 1 menos 1 por un cuarto. Y así respectivamente, igual esta fórmula se pasa para acá hasta acá. Entonces acá tendríamos 200 menos 1 sobre, por 80, que es la nueva fila que se sacó. Ya teniendo la fila del pivote y la fila de la restricción 1, sacaríamos la 3, la que nos falta. Entonces acá tendríamos igual la misma fórmula. Entonces la fila anterior menos el pivote de la fila anterior, que en este caso sería 14, por la fila nueva, que es esta misma. Entonces tendríamos 8 menos 14 por un cuarto. Aquí lo tenemos, 8 menos 14 por un cuarto. Y así respectivamente la fórmula también se pasa para todo esto. Entonces acá, por ejemplo, tendríamos 2.400 menos 14 por 80, porque es el número que está arriba. Y listo. Ya habiendo sacado todo eso del ejercicio, entonces nuevamente pasamos a hacer lo de para sacar el siguiente pivote. Bueno, ya después de haber sacado la suma producto, que expliqué cómo se sacaba, entonces acá pues lo tenemos, acá tiene 0, acá tiene 0, por tanto solamente acá pues debería hacerse sobre 135 por un cuarto, ¿no? Entonces acá lo tenemos igual, la suma producto de este por este. Y la fórmula pues se arrastra para todos ellos. Bueno, acá es CJ menos ZJ. Entonces, tenemos 63 en este caso, menos 33,75. Y entonces acá esta fórmula, igual que solamente una restra, la arrastramos por todo esto. Listo, ya habiendo tenido entonces acá, habiendo sacado CJ menos ZJ, se sacaría entonces la columna mayor para seguir sacando el pivote. Entonces en cuanto a estas tres, como lo venía diciendo, entonces el mayor, y el mayor en ese caso es 29,25. Entonces esta sería la columna pivote. Y ahora pues requerimos sacar la fila pivote para así sacar solamente el número pivote como tal. Entonces en este caso la columna pivote fue la variable E, entonces sería B dividido en E. Entonces acá lo tenemos, B dividido en E, entonces 120 dividido en 3 cuartos, ahí lo tenemos. Y eso nos equivale a 160, 80 dividido en un cuarto, eso nos equivale a 80, y 1280 dividido en 4 enteros, un medio nos equivale a 284, bueno, 284 quedaría así nomás, pero pues acá igual se deben usar porque es primordial usar todos los decimales y no aproximar.
Entonces, bueno, de acá se escoge el menor, ya sabemos, entonces en este caso este es el menor, entonces este queda como pivote. Y así respectivamente se pasa a hacer en el siguiente, entonces acá tenemos que es la variable E en la restricción 1, por tanto sería en la restricción 1, 63, entonces se pasa el 63 acá y el 135 que ya veníamos trabajando del anterior. Entonces igual se trabajaría sobre este para convertirlo en el pivote. Entonces el pivote siempre se debe convertir en 1 y los de la columna del pivote se deben convertir en 0. Entonces aquí lo tenemos. Se sacan de la misma manera. Entonces el pivote 1 dividido en el pivote anterior por el pivote anterior. Y la fila del pivote, entonces igual como le expliqué en lo pasado, entonces la fila anterior por el pivote anterior, en este caso un medio dividido en 3/4 y ya, simplemente eso va a aplicar para toda esta fila. Igual para sacar aquí la fila de la restricción número 2, entonces se haría de esa manera. Entonces, fila anterior, que en este caso acá es 1/4, menos el pivote de la fila, que en este caso es 1/4, entonces 1/4 menos 1/4, por entonces la fila nueva, que es esta que nos dio, que es la que estamos trabajando del pivote. Entonces, por 1. En este caso es 1/4 por 1/4, menos 1/4 por 1. Y asimismo se aplica para todo esto, como ya lo venía diciendo. Y aquí entonces en la tercera restricción, entonces fila anterior menos pivote de la fila anterior por la fila nueva que nos dio, que es la del nuevo pivote, entonces, que es la del pivote aquí que se está trabajando. Entonces acá sería 4/1/2 menos 4/1/2 por 1. Y así se aplica para todo esto. Por ejemplo, en este caso, entonces sería 1280 menos 4/1/2 por 160. Y bueno, ya teniendo entonces, habiendo sacado las filas y columnas, entonces pasaríamos aquí lo de ZJ, que pues se saca mediante la fórmula o ya sea haciéndolo manualmente. Entonces 63 menos 63, 0, 95 menos 87, 8 y 135 menos 135, 0. Por tanto, estas dos no me quedan en 0 y esta, acá se escoge la mayor, entonces quedaría la columna S como la mayor. Entonces, esta es la columna pivote, ahora vamos a sacar la fila. Entonces, sería B dividido en S. Entonces, acá lo tenemos, B dividido en S. Acá igual, entonces 40 dividido en 1/3, ahí lo tenemos. Y bueno, acá se escoge el menor, en cuanto acá el menor es 120, entonces aquí lo tenemos. Entonces, 1/3 que está en S, en la variable S, y S equivale a 95, pasaría a ser el pivote acá. Entonces, por tanto, acá se cambiaría el 135 a 95 y trabajaríamos sobre esto. Entonces, como ya sabemos, entonces el pivote se convierte en 1 y los de la columna del pivote se convierten en 0. Entonces, 1 dividido en el pivote anterior por el pivote anterior, entonces así me quedaría. Y igual aplico la fórmula de la fila anterior dividido en el pivote de la fila anterior. Entonces, en este caso, aquí en esta fila es 1/3. Entonces, todos estos los dividiría con 1/3 para colocarlos en esta fila, que es en la fila del pivote. Listo, ahí ya entonces, habiendo resolvido la fila del pivote, se resolvería la fila de la restricción 1. Entonces, ahí sería la fila anterior, 1 menos el pivote de la fila, en este caso aquí es 2/3, entonces 1 menos 2/3 por la fila nueva, y aquí me correspondió a 0, que es la fila que se sacó el pivote, entonces por 0. Y aquí esta fórmula la pasaré a aplicar a toda esta fila. Igual entonces para la tercera restricción, entonces tendría la fila anterior, entonces 0 menos 2, porque en este caso el pivote de la fila aquí es 2, entonces menos 2 por 0, que es la variable que nos queda arriba. Entonces esta fórmula la pasaré a aplicar a todo esto. Y igual entonces se resuelve ZJ,
y ya una vez habiendo tenido ZJ, entonces se pasaría a resolver CJ menos ZJ, que es la resta, entonces 63 menos 63, 0, 95 menos 95, 0, y 135 menos 159 menos 24, y así para todas estas. Bueno, ya aquí tenemos entonces que aquí nos dio 0 y aquí nos dio menos 24, aquí nos dio también negativos y aquí 0. Entonces ya cuando llega a ceros o a menos, a números negativos, entonces tendríamos que se ha finalizado el modelo simplex. Y ahí entonces llegamos al final. Entonces ahora, ¿qué se pasa a hacer? Es a aplicar el solver en este ejercicio. Entonces, bueno, para aplicar el solver, entonces vamos aquí, yo en este caso ya lo tengo aplicado, pero pues igual voy a explicar. Entonces, entramos a archivos, en archivos entramos a opciones, en opciones entramos a complementos, en complementos aquí nos aparece solver, ¿no? Bueno, en este caso como yo ya lo tengo aplicado, entonces acá pueden observar que complementos de aplicaciones activos solver, pero cuando ustedes no lo tienen activado, entonces les va a aparecer acá en esta fila más o menos como al final. Bueno, entonces seleccionan Solver, le dan a la herramienta IR y aquí, bueno, en este caso como yo ya lo tengo activado, entonces pues aparece el chulito, pero si no, pues les va a aparecer así. Lo que deben hacer es activarlo sobre el chulito, porque si solamente lo tocan, no se va a activar, entonces sobre el chulito. Aquí le dan a aceptar. Listo, entonces ya habiendo activado la herramienta, se va uno a datos, acá en datos aparece Solver. Entonces lo que hacemos es ir a Solver, pero pues antes deben tener como graficado estas partes, que es la función objeto, entonces deben tener como el cuadrito, deben tener un cuadrito con las 3 variables correspondientes, que es lo que se va a sacar, entonces estos espacios deben estar en blancos. Y aquí se deben tener las restricciones, entonces es importante que se tengan como los números por aparte para que pues el Excel los pueda leer como tal. Entonces aquí tendríamos lo de la primera restricción, por ejemplo, entonces la primera nos dice que es 1 por más 1 por S más 1 por D. Entonces ahí está aplicada la fórmula. Y esto es menor o igual a 200, acá lo tenemos. Entonces, el siguiente nos dice que, la segunda restricción nos dice que 1 por E más 2 por S más 4 por D. Entonces, ahí lo tenemos. Y esto nos dice que es menor o igual a 320. Aquí lo tenemos. Y la tercera restricción nos dice que es 8 por E más 12 por S más 14 por D. Y esto nos dice que es menor o igual a 2400 y pues las restricciones de no negatividad, que las tenemos acá. Y esto generalmente siempre está, bueno, desocupado. Lo que le pasa a dar como el valor es solver como tal. ¿Por qué está desocupado? Pues porque estas casillas están desocupadas y al estar desocupadas pues no se puede realizar la multiplicación respectivamente como de 1 por E porque no tienen un valor. Bueno, entonces ahí sí aplicamos solver, entonces le damos ahí. Lo primero que se establece es la función objeto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar esta casilla, que es establecer la función objetivo, que en este caso es para maximizar. Entonces acá nos dice para maximizar, minimizar o el valor de. Entonces maximizar porque el ejercicio nos lo está pidiendo. Ahora acá dice cambiando las celdas variables. Acá lo que se va a escribir es las celdas que queremos que nos cambien como tal. Entonces ahí es las variables que le estaba diciendo. Entonces en este caso son estas 3, yo ya las tenía seleccionadas. Bueno, y acá nos dice sujeta a las restricciones. ¿En cuanto a qué? Entonces, bueno, las restricciones son estas. Entonces, digamos acá en este caso las voy a eliminar para que vean cómo las puse. Entonces, acá se le da agregar. Entonces, referencia de celda. Entonces, en este caso va a ser la primera restricción. Acá, entonces, selecciono la casillita, menor o igual que, y acá nos dice que 200. Y la agrego. Si no quiero agregar más, entonces solamente lo voy a aceptar y ya me devuelve a la casilla principal, pero como si va a seguir agregando, entonces solamente le doy a agregar y sí. Entonces, listo. Entonces la segunda es
menor o igual que 320, ¿verdad? Entonces ahí ya, agregar. La tercera, entonces nos dice que es menor o igual, y acá nos dice que 2400, y le voy a agregar. La cuarta, entonces 80, acá es mayor o igual que 0, entonces le voy a agregar. 120, acá nos dice mayor o igual, y acá nos dice que es 0, agregar. Entonces la última, que sería esta, que esta sí equivale a D, entonces D me dice que mayor o igual a 0. Y ya, le doy a aceptar. Como ya puse todas las restricciones, entonces ya le di a aceptar. Acá me dice algo muy importante, que es convertir variables sin restricciones en no negativas. Ahí lo selecciono lógicamente para que nada pues me dé negativo. Y acá pues da unos métodos de resolución. En este caso pues vamos a utilizar el simplex y ya le doy resolver. Acá me dice resultados de solver. Solver encontró una solución y me dice que se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Le doy a aceptar. Y listo, entonces aquí Solver me está dando unas variables. Y que son las variables que pues Solver, la herramienta, me está pasando a plantear. Entonces me dice que n son 80, en s son 120 y en d pues equivaldría a 0, como para que se dé las restricciones que el ejercicio está pidiendo. Y ya, bueno, acá les demuestro que no tengo ninguna fórmula, simplemente esto me lo dio la herramienta. Y aquí sí las tengo aplicadas. Y ya pues aquí le cedo el paso a mi compañero para que les explique el modelo gráfico. Bueno, a continuación pues voy a mostrar el modelo gráfico. Presentar. Ok, entonces el ejercicio que se escogió pues, fue un ejercicio que se planteó pues a cuesta se inventó, por decirlo así. Entonces el ejercicio dice, la compañía Hat-High S.A. fabrica dos tipos de productos, el producto A y el producto B. Cada producto A genera una utilidad de 3 USDs, en este caso fue dólares, y el producto B una utilidad de 5 USDs. La producción del producto A requiere 4 horas de trabajo en el centro de la máquina, del maquinado 1 y 2 horas en el centro de maquinado 2. La fabricación del producto B, en cambio, requiere 6 horas en el centro de máquina 1, 6 horas en el centro de maquinado 2 y 1 hora en el centro de maquinado 3. La disponibilidad que tiene cada centro de maquinado son 120 horas en el centro de maquinado 1 en total, 72 horas en el centro de maquinado 2 en total y 10 horas en el centro de maquinado 3 en total. Entonces aquí vemos que planteamos una tabla para pues sea más fácil expresar el ejercicio. Entonces vemos que los productos son el producto A y el producto B. El producto A en el maquinado 1 vemos que tiene una utilización de 4 horas. En la maquinado 2 el producto A tiene una utilización de 2 horas y en el maquinado 3 el producto A no tiene ninguna utilización. Y su utilidad en total serían $3, que fue lo que nombré hace poco. En cuanto al producto B, pues tiene una utilización de 6 horas en cuanto a la maquinado 1, en el maquinado 2 tiene 6 horas también y en el maquinado 3 tiene 1 hora de utilización. Esto da una utilidad en total de 5 USDs. Sí, en cuanto a la disponibilidad en horas de cada maquinado, pues vemos que son 120 en el 1, 72 en el 2 y 10 horas en el maquinado 3, ¿sí? A continuación, pues planteamos lo que son la función objeto, que es lo que nos da utilidad de cada una de las, como tal, de los dos productos, que entonces sería, en este caso, maximización, colocamos Zmax igual a 3x más 5y. En cuanto a las restricciones que se ven en este ejercicio, pues las planteamos de la siguiente forma. Entonces, vemos que la primera restricción que se escogió fue 4x más 6y, que son igual a 120. La otra que escogimos fue 2x más 6y igual a 72, pero en este caso ya aquí pues, pasamos a resolverlas y pues como tal serían pues 4x más 6y menor o igual a 120. Entonces la otra sería 2x más 6y menor o igual a 72 y la otra sería
Entonces, X más Y menor o igual a 10. En cuanto están las otras dos restricciones serían las X mayor o igual a 0 y Y mayor o igual a 0. Entonces, para poder plantear esta gráfica que se hizo en GeoGebra, se tomaron dos puntos de cada una de las variables, de la variable X y la variable Y. En cuanto a esta, entonces acá se hizo la solución de cada uno de los modelos matemáticos o de las restricciones que se dieron. Son ecuaciones una ecuación de 3. Entonces vemos que son la primera restricción se convierte a 4x más 6y igual a 120, que en este caso en el despeje daría que si x es igual a 0, entonces y daría 20, que es la división de 6 menos 120, de 6 sobre 120. Y la otra sería x igual a 0, entonces sería 6, se divide entonces 4 dividido entre 120 para que nos dé 30. En este caso, los puntos que se encontraron fue en el punto 1 sería 0,20 y el punto 2 sería 30,0. En la segunda restricción que vemos se tomó 2x más 6y igual a 72, que fue la segunda restricción que se tomó. En este caso se despejaron las dos variables x y, entonces dándonos un resultado de si x es igual a 0, entonces y es igual a 12. Si x es igual a 0, entonces y en este caso sería igual a 36, dándonos así dos puntos, que sería el punto 1, sería 0,12 y el punto 2, 36,12. Y la última restricción entonces sería x más y igual a 10, que en este caso pues vemos que al despejarlas x sería igual a 0 y y igual a 10, que entonces en este caso nos arrojaría dos puntos que son 0,10 y el punto 10,0. Entonces, para ver cómo se solucionó esta gráfica en GeoGebra, pues optamos a buscar la herramienta y en este caso, pues lo que se hizo fue colocar cada una de las restricciones en el debido orden, empezando por 4x más 6y menor o igual a 20, siguiendo de 2x más 6y menor o igual a 72, siguiendo de la otra que sería x más y menor o igual a 10, y pues para completar la ecuación como tal, serían las dos últimas restricciones que serían x mayor a 0 y y mayor a 0. En este caso, la fórmula que se planteó nos daría esta gráfica, en donde se ve que aquí es la utilidad máxima que tiene como tal la ecuación o el ejercicio. Entonces, volvemos otra vez al Excel y pues acá se notaría pues que ya la ecuación tendría pues esta gráfica, y así vemos como tal el punto en donde hay más productividad del ejercicio. Y así pues terminaría el ejercicio del modelo gráfico y pues muchas gracias.